¿Qué tan cierto es que un psicólogo necesita de un psicólogo? Pues, yo creo que cualquier profesional de la salud mental, psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, debe de tener su terapia personal. O sea, eso es por ser un buen profesional, porque, lo que nosotros hacemos la mayor parte del tiempo es tratar de llevar la neutralidad. O sea, que, por ejemplo, la persona que está frente a mí y que me pueda decir algo que a lo mejor está en contra de mis principios, de mis escala de valores, de los prejuicios que yo puedo tener, eso sea su historia y que no por eso yo reaccione de una manera diferente ante esa persona. Y eso la verdad es muy complicado. O sea, tienes que conocerte y saber qué es lo que te hace enojar, por qué te hace enojar, qué te hace sentir triste, con tu historia de vida para poder hacerlo. Conozco muchos psicólogos y psicoterapeutas que no llevan su terapia personal, pero si está alguno viendo, háganlo. Y también es por profesión. Por ejemplo, donde yo estudié psicoanálisis, siquiera para que te aceptaran en el propedéutico, tenías que tener mínimo 1 año de análisis personal Órale. para que te aceptaran en el propedéutico. Entonces, vayan a terapia, a los Es terapeutas. bien. Oye, ¿por qué antes se consideraba la homosexualidad como un trastorno? Esos son los pecados de la psiquiatría. Esos son de los pecados de la psiquiatría. No lo sé. Yo creo que por prejuicios, por cuestiones sociales, fue un error. Gracias a Dios ya lo sacaron, ya no existe en las clasificaciones internacionales de enfermedades mentales porque no es un trastorno. Antes sí se consideraba como un trastorno y se trataba. En algún momento estuvo dentro de las clasificaciones, ¿no? Como un trastorno y pues trataban como de dar terapia y cosas así, pero ya fue eso hace muchísimos años, o sea, ya a mí me tocó Claro. cuando ya me formé, estamos hablando de, o sea, 30 años, una cosa así, pero sí hubo en algún momento. Y yo creo que tiene que ver con un fenómeno social, ¿no? O sea, de Claro. alguna manera, pues al final de cuentas, si estamos diciendo que los diagnósticos se hacen de manera clínica, si en la sociedad de ese momento, bueno, lo consideró como algo patológico. Claro, totalmente. Okey, ¿y qué probabilidad hay, por ejemplo, de que algún otro trastorno como este no sea un trastorno y sea algo que estamos aparentemente socialmente juzgando? Pues, habría que ver, porque tiene que ver con el displacer que le causa a la persona, ¿no? Por ejemplo, uno diría, bueno, es que todos alguien puede llegar a ser, depresivo, ¿no? Y eso no sería un trastorno. No, pero la realidad es que una persona que está deprimida no se siente bien y tiene muchos problemas, ¿no? En cuanto a su convivencia con los demás, en sus actividades, en su desarrollo, en su cognición, etcétera. Entonces, ahí vemos que sí está pasando algo, ¿no? Entonces, hoy en día creo que no sería propiamente eso, lo que podría pasar con algún trastorno por ahí. Claro. Por ejemplo, este fenómeno que dicen: "Oye, pues ya no es ella ni él, es elle". Tú, por ejemplo, ¿qué opinas? ¿Es un trastorno de personalidad o realmente es una forma de tener una identidad? Ah, no, no, no es un trastorno de personalidad. Lo que pasa es que hoy es muy complejo hablar como toda la cuestión de lo que es la identidad de género. También es diferente, por ejemplo, el cómo cada persona puede sentirse, puede identificarse consigo mismo. Y yo al contrario, espero que cada vez se acepte mucho más. O sea, que porque durante mucho tiempo hemos estado viviendo en un mundo lleno de represión, ¿no? O sea, Sí. no significa, hay gente que dice, hay personas que dicen: "Oye, hoy en día es que como que ya hay más personas, homosexuales Ujú. o transexuales". No, es que hoy en día hay más personas que se atreven a decirlo y Claro. tristemente todavía hay mucha gente que no puede hacerlo. Y tristemente todavía hay problemas dentro de las familias donde no quieren hablarle a uno de sus familiares, a uno de sus hijos, a uno de sus hermanos, donde dicen: "No, pero es que ahí viene tu papá, que no vea", ¿no? O que no le digas. O sea, eso es terrible. Eso causa depresión, eso causa ansiedad. Y entonces ahí es donde vemos, dicen: "Oye, es que a lo mejor el tener una preferencia sexual diferente hace que la persona tenga más trastornos". No, pero no es por la preferencia sexual. Tiene que ver por todos los problemas sociales que hay en base a los prejuicios que hay sobre esto y pues, ¿cómo no te vas a sentir deprimido si de repente te sientes hostigado, observado por muchísimas personas, hasta por tu propia familia, ¿no? Entonces, es todo un tema. Sí. Oye, ¿qué rasgos de la personalidad comparten aquellas personas que, pues, no sé, cometen crímenes o que tú ves que son como
pues, malas personas ante la sociedad. ¿Comparten algunos rasgos? Sí hay gente mala. Sí hay gente mala, es la realidad. Y pues todo lo que se le llaman los rasgos sociopáticos, ¿no? O los rasgos disociales, que tienen una característica principal, que es que no tienen culpa o que hay una disminución de la culpa. O sea, la culpa es la que nos frena, ¿no? O sea, si tú, desde que eres niño, ¿no? O sea, tú tienes ahí, tu hermano tiene una paleta, ay, se te antoja, la quieres agarrar, ¿no? Pero no la agarras porque si la agarras, tu hermano se va a quedar sin la paleta, ¿no? Entonces, es la culpa la que te detiene, ¿no? O sea, ¿qué le va a pasar a mi hermano? ¿Qué le va a pasar a mi hermana? Hay personas que tienen menos culpa que otros, ¿no? Claro. Y hay otros que tienen más. La gente que es muy culposa tiene ansiedad muchas veces. Y resulta que la gente que tiene poca culpa son disociales, sociopáticos y cometen crímenes, hasta los más graves, ¿no? O sea, ahora sí que hay niveles, ¿no? Claro, okey, entendido. Oye, ¿cuál es el caso más fuerte al que te has enfrentado alguna vez en Mm. una consulta? Que a lo mejor alguien que te dijera: "Hice algo terrible", ¿no? El caso más fuerte. Fíjate que eso es interesante porque, por ejemplo, nosotros como psiquiatras prácticamente no vemos personas criminales. Es difícil que una persona llegue y te cuente un crimen. Eso es como un poco hollywoodesco porque, o sea, por ejemplo, las personas sociopáticas casi no llegan a consulta Sí, no lo porque no les causa necesitan. conflicto. Sí, les vale. No les causa conflicto, entonces, pues no te lo dicen, ¿no? Más bien, si yo pensara como en casos así como muy complejos, han podido ser de pérdidas, ¿no? Cuestiones de, pues a lo mejor de fallecimientos de muchos familiares, de forma simultánea, o sea, como más como tragedias, eso para mí se me hace como más complicado y son personas que a veces sí llegan a la consulta. ¿Cuál es la mejor forma de superar una pérdida? Cuando muere un ser querido, un perrito, ¿cuál es la mejor forma de superar eso? Ay, pues es muy personal, cada persona tiene su manera de ir asimilando estos duelos, pero justamente por eso es que hay ciertos rituales. Por ejemplo, los velorios son un tipo de ritual, ¿no? Para A veces, soltar. sí, a veces en los velorios se cuentan chistes, ¿no? Y entonces la gente dice, ¿cómo? Pues es parte de esa catarsis, ¿no? Que se está tratando de traer. Que antes se hicieran, por ejemplo, estas misas, o bueno, todavía se hacen, que se hacen rosarios o misas, etcétera. Ese tipo de rituales ayudan para que la gente lo vaya asimilando de alguna manera, que asimile que esa persona ya no está aquí. A veces, curiosamente, los duelos más complicados, no siempre, pero pueden ser con quien teníamos un tema, con quien teníamos algo no resuelto, con quien teníamos un conflicto, que sí había cariño, que sí había amor, pero que ya no está aquí para resolver el problema. Porque a veces con quien no había un conflicto, pues llega a ser más sencillo el decir, bueno, la otra persona hubiera querido que yo estuviera bien, que yo continúe mi vida, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que llega a pasar. Por eso, una invitación a todos los que llegan a tener conflictos con alguien en su familia, pues tratar de hablarlo. A veces Solucionarlo. en vida, en vida, Claro. en vida.